Bienvenidos a Biocosmo Salud. Mi nombre es Alexander Suárez, soy licenciado en fisioterapia y hoy tenemos como invitado a Luis Miguel Galdona, que también es licenciado en fisioterapia y experto en postura. Bienvenido. De verdad que ¿Cómo estás? estoy agradecido con Dios por estar aquí y de verdad que muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Oye, qué gusto, el placer es mío. Sinceramente, este es un tema que me interesa y sé que a muchos de ustedes en la audiencia les interesa el tema de postura, porque es algo que cada vez se está observando, que personas ya jóvenes, personas de 20, 30 años, 40 años, 50 años, están desarrollando hábitos posturales por el teléfono, por el trabajo en la computadora. Después de pandemia, con el tema del teletrabajo, muchas personas ahora dicen que ven afectada su postura. ¿A qué se debe realmente la postura? ¿Cuáles son los factores que influyen en la postura? Bueno, principalmente tenemos que hablar de que somos seres de flexión. Toda nuestra actividad y toda nuestra posición siempre ha sido, desde que existe la humanidad, en flexión. Siempre buscamos todo hacia nosotros. Por eso también ya hay un tema un poco hasta emocional en el tema del egoísmo. Por eso mismo de que lo reflejamos en la flexión o cómo nuestro cuerpo se desarrolló así. Sin embargo, considero que en los últimos años el ser humano ha ido buscando ciertas facilidades y por ende se han adaptado diversas posturas que el ser humano no estaba acostumbrado. Antes éramos mucho más activos, antes éramos mucho más dinámicos en nuestro día a día y entonces ahora lo que buscamos es estar más tiempo sentados, buscamos la comodidad a la hora a través de un botón. Entonces creo que eso es lo que ha alterado un poco todo este tema de la postura del ser humano en los últimos años. Sí, bueno, las personas están diciendo bastante que debido a la computadora, o al menos así llega en mi consulta, no, lo que pasa es que desde que estoy en computadora me dan esos dolores de espalda, me dan esos dolores en el cuello. Ellos mismos reconocen que es a consecuencia de una mala postura, pero dicen que no la controlan, ¿no? Es que esa es mi postura habitual para trabajar. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué? Bueno, ¿qué sucede? En esos casos hay que resistir a algo llamado gravedad en nuestro día a día. Y no es fácil, no es sencillo, es más, tú y yo aquí, a medida que pasan los minutos, seguramente vamos a ir Cediendo. cayendo, ¿sí? Sin embargo, yo con el tema en consulta como tal, soy muy flexible con eso. Yo trato de hacer muy independiente al paciente porque realmente su postura, él puede estar 1 hora, 45 minutos en terapia conmigo, una a la semana, 2 veces a la semana, trato de no pasar de allí, a no ser de que sea algo muy grave, y el del resto tiene 1 hora y 23 horas haciendo su vida. Entonces trato de hacerlo muy independiente. ¿Qué es lo que yo busco en el paciente o que entienda al paciente? Que no es estar como un robot, ¿sí? Yo le explico, mira, la posición de sentarse, vas a llevar la pelvis a esta posición, las caderas van de esta forma, metes el ombligo, que eso lo podemos hablar más adelante, esos tips, pero trato de que no lo vea eso, como que es un robot. ¿Por qué? Porque se va a frustrar cuando vea que de repente está en el cine 2 horas o está sentado trabajando en la computadora 4 horas y de repente está ya chorreado en la silla. ¿Cuál es el truco? Yo creo mucho en el tema del entrenamiento postural y una de las cosas que puede hacer el paciente por sí mismo es por tiempos, por ciertos tiempos, ¿no? De repente, siempre pongo el mismo ejemplo, vas a estar 2 minutos sentado en la posición que te acabo de comentar, cómo vas a estar sentado. 2 minutos, trata de más o menos llevar ese cálculo. Estás en la computadora, 2 minutos en esa posición. Y de repente, cuando pasan esos 2 minutos, descansas 1 minuto. Bueno, pues te chorreas en la silla, como tú quieras. Otra vez, pasó ese minuto, vuelves a la posición. 2 minutos. Cuando te des cuenta haciendo eso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, se te va a olvidar de esos 2 minutos y de repente tienes 5 minutos sentado en buena posición. Se vuelve tu hábito. Se vuelve un hábito. Pero ¿qué pasa? A lo mejor de 2 minutos pasaste a 5. Ahora descansa 2. Chorréate 2 minutos. Pasado 2, 3 semanas, ahora cuando te des cuenta vas a tener 7, 10 minutos bien sentado. Entonces más o menos el paciente lo va viendo de una forma didáctica y eso le agrada, eso le gusta y va por allí. Sin embargo, bueno, el tema del dormir también creo que influye muchísimo. Bueno, realmente no por estadística científica, sino por los casos que yo he atendido, yo podría decir que el 75%,
70-75% de los casos que llegan a consulta que no es por una situación traumática, el problema es postural. Dolores, problemas posturales, sin duda alguna. Sí, hay que trabajar muchísimo eso. De hecho, también lo veo mucho en consulta, esas posturas que cada vez van cambiando, una cifosis muy marcada y un cambio en la parte pélvica, lo que llaman los síndrome cruzado superior, síndrome cruzado inferior. Ahora, veo a personas recomendando el corrector de postura. Yo tengo una posición ante ellos, pero quiero conocer tu postura, tu posición ante ese dispositivo. Yo te voy a hablar de eso y te voy a hablar acerca de lo famoso, lamentablemente en lo que caen muchos médicos, de que haz natación. Cualquier problema de espalda, vaya y haga natación. ¿Qué sucede con el corrector de postura? Realmente tú no estás haciendo nada. Él te está sosteniendo, tus músculos no están activos en ningún momento y por ende, al mínimo momento en que tú te quites eso, esa musculatura que ya de por sí está distendida, ni siquiera está en contracción constante, sino distendida, está mucho más débil y por ende no te va a aguantar esa famosa gravedad. ¿Qué sucede con la natación? ¿Por qué lo enlacé? Porque en la natación pasa algo similar, entre comillas. Más que todo lo pasan con niños y adolescentes que tienen escoliosis, que de una vez le dicen, vaya a hacer natación. Sí, la natación la hidroterapia como método terapéutico es fantástica, de verdad. El que la sabe hacer es fantástica. Yo no tengo conocimiento de ella, así que no puedo, no lo hago, no lo abordo. Pero es fantástica porque he visto resultados. Sin embargo, cuando hay un tema postural, mandar a alguien a nadar o a hacer piscina no va a ser realmente una corrección, porque sí fortaleces los músculos de la espalda, pero una cosa es aguantar la resistencia de la gravedad y otra cosa es la resistencia que existe dentro del agua. Entonces tú dentro del agua te puedes mover espectacularmente bien, pero en lo que sales otra vez a la gravedad te lleva a esa posición. Entonces, definitivamente, correctores de postura, nada que ver. No. Y la natación acompañado del entrenamiento postural. Correcto. De esos músculos antigravitatorios, de esos músculos que nos ayudan a mantenernos erguidos. ¿Existe una forma especial de entrenar esos músculos? Yo diría que no. Yo diría que es algo muy amplio. Creo que cada fisioterapeuta lo puede adaptar a su forma. Considero que ahorita en la osteopatía, lo que estamos viendo, ha sido fantástico. Sin embargo, va a un abordaje mucho más articular de casos de ciertos problemas posturales. Yo agarro eso, lo tomo, pero también creo mucho en la parte muscular. Y en el tema de la parte muscular, ¿cómo hace Luis Miguel para ayudar a sus pacientes? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Algunos ejercicios específicos? ¿Se puede entrenar con peso? ¿No se utiliza pesa? Cuéntame. Bueno, yo me baso en gran parte en un estudio que yo realicé con Functional Patterns, patrones funcionales. Yo llevo el nivel 1 y realmente es espectacular. Ellos se guían mucho por la parte muscular. Ellos hablan de un triángulo de tensión. Ese triángulo de tensión involucra la columna torácica, involucra a los glúteos y involucra al core. Pero el core no lo involucran solamente como lo que nosotros conocemos como los oblicuos, los transversos, el recto abdominal, sino que se le dan mucha importancia a los dorsales anchos. ¿Por qué? Porque ellos comentan que ese dorsal ancho, por ejemplo, mi dorsal ancho derecho, tiene conexiones faciales con mi glúteo izquierdo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo más o menos lo abordo? Sí uso peso. Sin embargo, trato más bien de que sea una resistencia moderada, con sobre todo una conciencia del movimiento, que sea muy léntico la fase concéntrica, el isométrico mantenido, por supuesto, y la excéntrica otra vez al retorno, buscando contraer musculatura abdominal, buscando la extensión torácica, buscando, por supuesto, la respiración y esa unión o esa conexión miofacial entre un dorsal ancho con el glúteo contrario. Excelente, más o menos por ahí. Excelente. Me gusta muchísimo eso. Fíjate, otra cosa que me llama la atención en los gimnasios, y siempre hablo de los gimnasios porque allí, a pesar de que es un espacio donde deberíamos estar sumando a la salud, a veces por desconocimiento, las personas dejan de sumar a la salud y empiezan a sumar
a la enfermedad. Hay posturas de personas con mucha hipertrofia Sí. que empieza a Claro. cabeza anteriorizada, hombros redondeados, y esa parte dorsal ya es cifótica, y ese dorsal, a pesar de que se ve hipertrofiado, definitivamente no está haciendo su labor. Claro. ¿Qué sucede? Sin duda, existen las cadenas miofaciales. Sin duda, siempre una cadena va a tener predominancia sobre la otra. ¿Sí? Ujú. Un antagonista con la agonista con la antagonista. Casi siempre, lo que hablamos al principio de los ejes de flexión, casi siempre es la anterior. Entonces, si hay un aumento de masa muscular, si hay un aumento de tono muscular, eso va a llevar a una contractura tan grande que produzca esos cambios posturales. ¿Cuál es el problema allí? Que luego empieza a hacer ciertas fijaciones articulares. Entonces, no se queda nada más en lo muscular. Pero ese es un tema bastante complejo acerca de la flexibilidad en personas que hacen fisicoculturismo. Conozco, no, ahorita mismo no me viene el nombre, pero hay un método de entrenamiento que fue planteado donde para el aumento de la masa muscular recomiendan ciertos estiramientos pre y post entrenamiento de fuerza, pero de fuerza donde involucras a lo mejor 3 series seguidas del mismo músculo o del mismo grupo muscular. Y te da un poquito de mejor calidad a ese fisicoculturista y también parece que hay un aumento se le cuida la volumen. postura, claro. Pero sin duda, ese aumento de masa muscular trae ya ese nivel. Claro, Ese nivel. hay que, no se trata de no hacerlo, si es tu deseo, si Claro. tú quieres ganar masa muscular, hazlo con conciencia, con un equipo que te ayude y vele, porque así como ganas masa muscular y ese músculo se hipertrofia, Claro. también mantengas la flexibilidad y tus articulaciones no caigan mucho en esta teoría que es bastante conocida en el mundo de la fisioterapia, que es el del músculo vencedor Claro. y el músculo vencido. Entonces uno está más fuerte que el otro y bueno, Sí. ya es claro quién domina a quién. Eso suele suceder sobre todo en cuádriceps e isquios. Esa incongruencia articular. Y ojo, y no lo hablo nada más en el deporte, lo hablo en el día a día. Uno ve a lo mejor un paciente con cierta limitación, con artrosis de rodilla, con una artrosis ya avanzada, con mucha limitación, y se da cuenta que no hablo de que el cuádriceps esté muy fuerte, pero el cuádriceps está mucho más tensionado que los isquios. Por ende, lo que busca es una tendencia más hacia la flexión, hacia la hiperextensión, perdón, hacia la extensión y la hiperextensión de la rodilla, porque los señores que están atrás no están trabajando para hacer el correcto movimiento. Entonces, a lo mejor tú ya llevas la rodilla a una hiperextensión o una flexión, va un poquito más, pasa esos 0 grados, y cuando buscas la flexión, ahí no hay nada. Entonces, ¿qué cae eso? Termina derivando, lamentablemente, en artrosis. Claro, sí, porque esa mala ejecución de movimiento, Sí. ahí se pierden las líneas. Es como cuando un carro se desalinea, Correcto. se gasta el caucho. En este caso, Eso. se gasta la articulación y la rótula. Así que es importante que si vas a entrenar, si vas a hacer fuerza, no te cases con un solo grupo muscular, puro bíceps, puro bíceps, puro bíceps. Vas a terminar puro pectoral, puro pectoral, puro pectoral, desarrollando una mala postura. Y es que precisamente hay que tener conciencia porque las personas, como esto es lo que muestran, Claro. le gusta ser más adelante. Y ya de genética, como empezaste comentándolo, hay una predisposición a la flexión, entonces le estás echando gasolina al fuego. Exactamente. Correcto. Totalmente así. Sí. Un dato con respecto a lo del bíceps, mucho bíceps. Sí, sobre todo los hombres tenemos mucha tendencia al bíceps, las mujeres más al tríceps. Ok. Pero realmente 2/3 del brazo es el tríceps. Así que si quieres el brazo grande, entrenar tríceps. Exactamente. Fíjate que acá de decir algo bastante interesante y es que yo he visto preferencia en las mujeres a grupos musculares y en hombres a otros grupos musculares. Y bueno, pues me imagino que por eso las posturas son completamente diferentes y parece que es algo desde la biología. Tríceps, glúteo, cuádriceps, pierna, el hombre, bíceps, pecho, hombro. Espalda. Un poquito de espalda cuando tú sabes, cuando toca un poquito de remo, pero del resto nada. Bueno, eso va de la parte estética, sin duda.
las mujeres, por supuesto, van a tener mayor tendencia hacia el miembro inferior, pero cuando se habla de miembro superior, las mujeres tienen de verdad un favoritismo con el tríceps. Por supuesto, si hablamos de la parte estética, sin duda esa es una zona donde hay mucho acúmulo de grasa y las mujeres van muchísimo más para allá. Quieren mantener. El hombre es ya de por sí, por biología, somos mucho menos flexibles y lo que más nos gusta entrenar, obviamente, es la musculatura flexora. Entonces tenemos a esa tendencia de caer allí. Pero cuando hablas de ahorita de esos tipos de postura, no hay, bibliográficamente, y hay autores que hablan de 4, 5, 6 tipos de postura, pero realmente hay 8.000 millones de posturas. Claro. 7.000 millones de Cada posturas. persona lleva una postura Cada diferente. persona, pero eso es bueno recalcarlo. Eso es bueno recalcarlo porque, sobre todo en la universidad, tienen a darte mucho esa tendencia de existen estas 5, 6 tipos de postura. Cosa que, sí, por supuesto, te da más o menos un aviso de qué musculatura es la que está venciendo, cuál es la que está siendo vencida. Pero realmente, cada persona es como la huella dactilar. Cada persona tiene su problema, su postura y su problema postural. Porque Claro. nadie está exento realmente de Así eso. es. Bueno, como todo, lo que tenemos es que evitar que se vuelva patológico. Una postura muy marcada, unos hombros redondeados muy marcados, una cifosis o la llamada joroba, cuando se hace muy grande ya te causa un problema, inclusive ya luego en la respiración, en las cervicales. Fíjate, varias veces he tenido, y con este auge de los videojuegos, adolescentes con posturas muy marcadas, Claro. porque se dedican al gaming. Claro. Y eso está, oye, el gaming, cada vez hay más millones de gaming. Claro, claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le recomendamos a esos gaming? Porque ellos dicen, no, es que yo me compro la mejor silla, pero nada, la postura Claro. se les afecta. Bueno, tú ahí empiezas a ver cómo el marketing empieza a hacer de las suyas y esas sillas gaming, que ojo, son espectaculares y son súper cómodas. Por supuesto, escuchas comentarios positivos y negativos, pero la mayoría han sido positivos con respecto a eso. Mira, yo considero, ya voy realmente con la parte gaming, pero en general con las sillas, yo considero que sí, existen sillas buenas y sillas malas. Ok. Pero tú igual puedes adaptarte totalmente a cualquiera de las sillas si sabes y entiendes e internalizas cómo debe ser la postura correcta. Si tú sabes cómo debe ser tu postura correcta, tú más bien vas a buscar que al estar sentado, poner tu cuerpo con esa anatomía de la silla. Independientemente de cómo, bueno, por supuesto, un puff. No hay forma buena de sentarse en un puff. Pero el resto, cuando hablamos de sillas, algo mucho más sólido, sin duda sí. Con respecto a los gaming, mira, lo mismo que hablamos al principio. Deberían saber específicamente cómo debe ser su postura, saber que no van a estar siempre en una buena posición y no pasa nada. ¿Sí? Malo es cuando pasas mucho tiempo en una mala postura. Okay. Pero porque estés un rato en una mala postura no pasa nada, para que no caigas en frustración. Y bueno, sin duda alguna, así sea con la excusa de ir al baño, pero siempre es positivo, gaming o personas que trabajen mucho tiempo sentados en la computadora, etcétera, levantarse, así sea darle una vuelta o 2 vueltas a la silla, alrededor de la silla, y volverse a sentar. Tratar de eso, de que las articulaciones se muevan, que la sangre rote y se mueva otra vez por todo el cuerpo. Las pausas activas. Las pausas. Y por supuesto, un gamer, una persona que está mucho tiempo sentada, yo recomiendo que en el momento que tengan libre, hagan algún tipo de ejercicio. Claro. Algún tipo de ejercicio, y si es de fuerza, muchísimo mejor. Bueno, amigos gaming, ya saben ya. Aunque a ellos no les gusta hacer mucho ejercicio. No, para nada. Sé mucho de eso y de verdad que para nada. Sí, entonces, bueno, hagan ahí el... Bueno, ahorita le vamos a dar algunas recomendaciones, Sí, algunos tips claro que sí. Claro. fáciles, porque yo creo en la facilidad. Este canal se dedicó o se dedica a crear formas fáciles de estar saludable. Sí. Entonces, bueno, ahorita Sí, vamos sí, sí. para esa parte. Claro que sí. La musculatura implicada, me hablaste ya del dorsal ancho, me hablaste del glúteo. ¿Algún otro músculo importante en la postura o para ti todos son igual de importantes? ¿Algunos tienen más predisposición que otros? Mira, considero que sí se le da mucha importancia al tema del core, del núcleo como tal. Se le da menos importancia al glúteo. Creo que muy pocas personas que estarán viendo esto habrán escuchado el dorsal ancho. Yo considero que ese pilar es sumamente importante.
Sin embargo, no podría hablar de positivo para una postura, pero sí puedo hablar de negativo para la postura. Ok. Y son los isquiotibiales. Creo que es un grupo muscular que cuando de verdad está, cuando se acortan, Por acortamiento, claro, por retracción. cuando se acortan pueden causar muchísimos problemas. Ok. Y el problema son ellos. El problema realmente son ellos. Sin embargo, empieza a desencadenar de allí para arriba, de allí para abajo, cualquier tipo de problema postural. Claro, excelente. Fíjate que los isquiotibiales tienen una inserción en la pelvis que cuando ellos se acortan, la llevan, la alan. Y si la base se mueve, de ahí para arriba, Y ahí para arriba todo se se altera. Sí, totalmente. Importante esa parte. Las emociones tienen que ver, hay personas que asumen o culpan principalmente a las emociones y dicen, no, lo que pasa es que ella es medio depresiva y por eso anda en esa postura así, medio sifótica, medio encorvadita. Sin duda. Sin duda la postura muchas veces responde a las emociones. Sin embargo, no siempre es así. Ok. O sea, podemos... yo implico mucho más el tema del dormir o el tema de las actividades laborales que puedan modificar la postura a una emoción. Por supuesto, una emoción crónica, una depresión muy fuerte, sí puede llevar quizás a una postura incorrecta, a una postura que ya te lo está cantando. Pero creo que eso ya es una fase muchísimo más avanzada. Culpo más a las actividades, culpo muchísimo al dormir, muchísimo. Te voy a dar un ejemplo muy grande con respecto al dormir, que considero que, como digo, es sumamente importante. Yo atendí a un futbolista profesional, un futbolista que estuvo con la selección sub-20 de Venezuela cuando el Mundial, que llegaron a la final del Mundial. Chamo es delantero, estoy hablando de portero, delantero. Él pasó por ciertos médicos de la selección, médicos de los equipos en los que estuvo. Creo que estuvo media temporada en Europa también jugando, cedido. Y él pasó por tantas manos porque sufría con 22, 23 años y toda su carrera, pero llegó como con esa edad, con 22, 23 años, pero toda su carrera estuvo sufriendo mucho de desgarros en cuádriceps, desgarros en isquio, desgarros en cuádriceps, desgarros en isquio. Cabe acotar, el zurdo. Y bueno, llega hasta un punto ya triste, no voy a decir deprimido, triste porque sin duda jugaba un mes y medio, se desgarraba, jugaba un mes y medio, se desgarraba. Él llega a mí, yo estaba empezando en este mundo de la postura y dando bandazos, tengo que ser sincero, porque sí había estudiado, sí había más o menos creado un poco de mi criterio, pero realmente no lo había puesto del todo en práctica. Y dando bandazos, evaluando su postura, la típica postura de vista anterior, vista lateral, me di cuenta, recalco, es delantero, no portero, que todo su problema venía de su hombro derecho. ¿Por qué? Porque él estando en las diferentes vistas que uno lo puede observar a la hora de la evaluación, pues tenía el hombro derecho anteriorizado y estaba un pelín rotado. Hombro ascendido, anteriorizado y un poco rotado. ¿Qué sucede? Nada más con el hecho de tener ese hombro ascendido hace que su pelvis de ese mismo lado ascienda. Al haber una incongruencia ahí en esa posición, hace que una musculatura se mantenga distendida, sobreestirada, y la otra musculatura se mantenga acortada. El trabajo realmente terapéutico de él, por supuesto hubo trabajo de fuerza, etcétera, pero el trabajo terapéutico en camilla como tal de él fue corregir esas tensiones musculares que le hacían que ese hombro estuviese en esa posición. Y al corregir eso, todo lo demás volvió a su sitio y que yo sepa, a día de hoy, no ha vuelto a desgarrarse. Cuando yo tuve unos meses haciéndole muchas seguidillas, se volvió amigo mío y no volvió a desgarrarse, no volvió a tener ningún problema muscular como tal. Pero ¿qué sucede? Hablando del dormir, todo su problema era durmiendo. Yo digo, pero ¿por qué estás en esa posición? O sea, ¿por qué tu hombro está hasta ese punto? Él me dice que nunca se ha dado cuenta, ni nadie se había dado cuenta. Bueno, resulta que él duerme en una posición entre boca abajo, o dormía en una posición entre boca abajo y de lado, abrazando una almohada. Entonces está boca abajo, con una pierna flexionada, abrazando aquí una almohada como si fuese una persona. Entonces, claro, tantas horas en esa posición hacían que cuando él se levantara, quedara en eso. Ok. De ahí venía todo. De ahí venía todo su problema. Y ojo, deportista profesional, de élite. Uno podría llegar a pensar que esos tipos son
perfectos, o sea, tienen un cuerpo perfecto, o sea, nada que ver. Claro, crean igual disfunción. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la postura correcta para dormir? Bueno, ahí sí yo soy un poco flexible. Ok. Tengo que admitir que soy un poco flexible. ¿Cuáles serían? Porque correcta, boca arriba. Boca arriba con... Boca arriba, boca así. arriba. Sí, sí, sí. Boca Sin arriba, almohada. punto supino. O que una almohada muy delgada, quizás algo que te coloques aquí, otras almohadas para los hombros y algo también un poco delgado que por supuesto debajo de las rodillas. Que eso sí, no que te eleven los talones, no que quedes con las piernas arriba, sino que tus talones igual peguen de la cama, pero que te flexione un poquito la rodilla. Esa en teoría es la posición correcta. Sin embargo, yo en consulta trato de ser muy flexible con eso. Claro, si alguien me viene y me dice que duerme de lado, le digo, no hay vida. Perdón, que duerme boca abajo, disculpe, que duerme boca abajo, y le digo, no hay vida. Esa es la peor de todas. Ahí no hay nada positivo. Ahí no hay nada positivo para yo decirte, no, mira, puede ser que sí, ahí no hay matices. Claro. Pero la mayoría de las personas vienen que duermen de lado. Entonces, ahí sí hay matices, sí hay grises al dormir de lado. Entonces, yo lo que busco es darles una intención. La intención es, alinea tu oreja con tu hombro, con tu cadera, con tu rodilla y con tu tobillo. Al tú alinear todo eso, y por supuesto lo hacemos en la camilla, y yo le voy colocando en la posición. Cuando alineas todo eso, y por supuesto colocas algo delgadito entre las rodillas, una almohada, y sí es necesaria una almohada para que el cuello no caiga, ni tampoco esté demasiado elevado. Sí, considero que hay matices. Mientras no sea boca abajo, hay matices a la hora del dormir. Pero teóricamente la mejor es boca arriba. Y es la menos usada. Y es la menos usada, sí, la mayoría de personas se van a ese, de la boca abajo. del lado así que llaman postura como el fetal, ¿no? Es fetal, posición fetal. Posición Sí, fetal. correcto. Entonces, bueno, ya saben que tienen que buscar la manera de centrar a que su postura cuando duerman sea o boca arriba o de lado Tratar de bien alinear esos bien puntos. alineado. Sí, sí, correcto. Está muy bien. Bueno, eso es excelente porque las personas muchísimo están desarrollando malas posturas después de ciertas edades o comenzando la edad joven. ¿Qué le podemos recomendar a esas adolescentes que empiezan a mermar su postura y a esas personas que dicen, no, lo que pasa es que me cayeron X números y se empiezan a flexionar? ¿Hay una forma de evitar eso? Yo considero que mientras menos estemos sedentes, mejor. Ok. Creo que a partir de allí vienen todos los problemas, porque ya estamos, entre comillas, cómodos y buscamos más comodidad. Hacer ejercicio es la clave. Hacer ejercicio es la clave, y si no puedes hacer ejercicio, trata de buscar en la medida de lo posible estar mucho tiempo de pie. Mucho tiempo no de pie, pero si estás mucho tiempo sentado, trata de, en el momento que puedas estar de pie, aprovecharlo al máximo. Por supuesto, no que vas a estar de pie y te vas a inclinar sobre un lado o te vas a inclinar sobre la otra. Pero aprovechar muchísimo. Si pasas mucho tiempo sentado, tener esa tendencia a que en lo que yo me levante lo voy a aprovechar al máximo. Claro. Al máximo. Fíjate que me hablabas hace un tiempo de disciplinas de entrenamiento y entre ellas me hablaste de una que se hace con esta pesa kettlebells. Las pesas rusas. Las pesas rusas. ¿Ese sería una forma buena de entrenar el cuerpo? Cuéntame de eso, porque normalmente en gimnasio vemos la dumbbell, la pesita de las dos caras. Sí, ¿Qué diferencia tiene? Vamos a empezar por la diferencia, porque una es pase bíceps y la otra también. Sí, por supuesto. Sin embargo, yo podría, si me dices que describa las pesas rusas con una sola palabra, yo diría que noble. Noble. Okay. Considero que es una pesa muy noble, que te da muchas dificultades, pero que de verdad lo tienes que hacer demasiado mal para que en algunos de los ejercicios con ella te lesiones. ¿Qué pasa? La mancuerna está distribuido el peso no solamente de cada lado, sino también en su centro. Ajá. Pero la pesa rusa tiene todo su peso en la base. Ajá. Tú tienes el agarre mucho más superior, tienes la base que está ahí. Eso te hace mucho más inestable todo el movimiento que hagas. Inestable. Claro. Entonces te pone a trabajar los músculos estabilizadores. Te pone a trabajar el abdomen en casi todos los ejercicios que haces. Importante. Algo muy que lo he aprendido con el doctor Gustavo Werner. Él es especialista con las pesas rusas.
él está promoviendo muchísimo el entrenamiento de pesas rusas, tanto las pesas rusas funcionales como también la parte deportiva de ellas, que es lo que yo me estoy metiendo ahorita, y como deporte, ¿no? Para mí. Y realmente en el área, él es médico fisiatra y en el área de la salud tiene muchísimos beneficios. Y en el área de la postura yo también he visto muchos beneficios, como cual hay un ejercicio que es muy simple, que se puede hacer no solamente con pesas rusas, pero ella le da un plus, que es la marcha de granjero. Marcha, agarrando la pesa por los lados. Pero no solamente teniendo dos aquí abajo, pueden ser dos arriba, puede ser una sola, puede ser por encima de la cabeza. O sea, hay miles de variantes de marcha de granjero con pesas rusas y donde más le das trabajo, por supuesto, la fuerza de agarre, que es importantísimo. La fuerza de agarre se está empezando a considerar como un nuevo signo vital. Ciertamente, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Las pesas rusas te ponen a juro a trabajar la estabilidad de la zona media, del core. Sin duda, hay muchísima activación abdominal y también de la cintura escapular. Casi todos los ejercicios que hagas. El simple hecho de hacer una sentadilla es muy diferente a hacer una sentadilla con barra Con la barra. aquí atrás, a tener una pesa rusa aquí al frente o tener dos pesas rusas aquí montadas. Claro, sin embargo, en cuanto al movimiento los pesos, ¿cuánto pesa la pesa rusa más grande? Mira, Si llegan a estar pesada. Nosotros allá tenemos la más pesada de 48 kilos. Ah, imagínate. La más pesada de 48 kilos, por supuesto, es un monstruo. Pero en el área de las pesas rusas deportivas, del kettlebell deportivo, todas son del mismo tamaño. Ok. No en la funcional ves de que esas pequeñitas hasta una gigante. Pero en el deportivo, todas son del mismo tamaño, pero de diferentes pesos. Mira, yo he llegado a ver como máximo 40 kilos de esas. 40 kilos. Pero conozco de pesas de 100 kilos, de 120 kilos. Wow. Entonces, sí, no hay límites en cuanto al peso. Son nuevas. Porque pocos, bueno, al menos yo no las escuchaba tanto. No, eso tiene muchísimos años. Esos eran deportes casi que extremos que se hacían en Rusia. Okay. Sin embargo, la historia es un poco rocambolesca porque no necesariamente es netamente de Rusia, pero sí se lo han atribuido un poco a ellos. Sin duda, ellos de hecho ya casi que nacen con una pesa rusa al lado. Pero tiene muchísimo tiempo. Sí. Yo he visto muchísimo el tema de las pesas rusas en estas disciplinas como el CrossFit, sí, que las incluyen. Sí, pero en gimnasio poco las veo, siempre veo la mancuerna, la típica. De igual forma yo creo que en el CrossFit y en los gimnasios, de igual forma no tienen idea del beneficio que hay que sacarle todo el provecho de todo el jugo. Tiene muchísimo para sacar, de verdad te lo digo. Y considero que las pesas rusas, hasta para un adulto mayor, se comportan de una manera espectacular ante cualquier persona, ante cualquier usuario o ante cualquier paciente, por lo mismo, ¿no? Porque no solamente tú sientes que quizás estás haciendo algún ejercicio de hombro, quizás sientes que estás haciendo algún ejercicio de piernas, como la sentadilla, pero estás trabajando muchísimo más global, que simplemente, y ni se diga en los gimnasios. En el gimnasio tú te sientas en una máquina y lo que haces son extensiones de rodillas, estás haciendo cuádriceps. Quizás con la barra, en la parte posterior, el back squat, sí, quizás hay una activación abdominal, quizás hay un poquito de activación de la cintura escapular, pero es diferente tener el peso adelante. Ok. ¿Sí? Que es lo que más que todo te permite la pesa rusa. Ok, bueno, sí. Excelente. Hay que seguir documentándonos e informándonos acerca de esta herramienta como es la pesa rusa, porque bueno, trae muchos beneficios. Sí. Y si vamos a utilizar 20, 30 minutos o 40 minutos para fortalecer nuestro cuerpo y vamos a usar una mancuerna, ¿por qué no usar una pesa rusa que nos da ese plus para el abdomen, para la cintura escapular, como lo dijiste, sí, hacer esos ejercicios como el snatch a una mano? Claro, ya eso se va más a lo deportivo. A lo deportivo. Eso es lo que en lo que yo me estoy metiendo ahorita en ese mundo, y lo que comento que junto con el doctor Gustavo Verde estamos queriendo traer a Venezuela, ¿no? El mundo de las pesas rusas, las kettlebell deportivas, que entonces ya eso se basa netamente en lo que es el snatch, en lo que es el long cycle y en lo que es el jerk. ¿Hay algún box especialista para pesas rusas? Nosotros, hay en Strength House. Sí, Strength House, la casa de la fuerza. Ok, tienen redes sociales. Sí, Strength House Venezuela. Strength House Venezuela. Ya estamos especialistas en las pesas rusas, ya sea en el área funcional, ya
como digo, en el tema de salud, en el tema estético, como también el área deportiva, como deporte como tal, la parte competitiva de las pesas rusas. Okay. Se diferencian, son muy diferentes, ya nada más de por sí, lo que te comento, unas pesas son de diferentes tamaños, las otras pesas son únicos, el tamaño es único para todas, porque tú lo que buscas es, por ejemplo, explico el long cycle. El long cycle son 2 o 3 movimientos en los que es un ciclo, por eso se llama ciclo largo. Tú tratas de poner la pesa en movimiento, la colocas en posición de rack, subes como un jerk, presentas la pesa, la recibes otra vez y el ciclo comienza de nuevo. Entonces eso se aplica ya sea en 5 minutos, 10 minutos, media hora o 1 hora. Okay. Sin bajar la pesa. Sin Wow. bajar la pesa. Esa ya es la parte competitiva. Ok. Pero bueno. también el área de salud se puede implementar como una simple sentadilla con pesas rusas, por ejemplo. Entonces, si quieres mejorar tu postura o si quieres entrenar pesa rusa, no tienes allí este espacio para eso, que definitivamente vas a sumar por todas partes porque ya se sabe que el movimiento es la clave, es lo que tienes que hacer. ¿Desde qué edad puede una persona ir ya trabajando en mejorar su postura y su fuerza? Desde tu experiencia, te veo que mi hijo se está en una postura medio jorobada, lo veo como con algo que no me gusta, 7 años, ¿ya puede ir a entrenar o Yo diría que 6 años. a partir de los 6 Yo años? diría que a partir de los 6 años podría empezar. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de postura, muchas veces solamente pensamos en una escoliosis, Ajá. una hipercifosis, una hiperlordosis lumbar, pero postura es en pie plano. Un pie plano. Por ejemplo. ¿Se puede corregir un pie plano? Por supuesto. ¡Wow! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Buen dato, porque, buen no, dato. porque aquí sí hay que hacer un paréntesis. Claro. En este caso hay que hacer un paréntesis. Hay un médico traumatólogo, muy amigo mío, pero tuvimos cierto encontronazo, ¿no? Porque él a mí me dice, ¿qué sucede? A mí me llega un pelotero de 16 años, con un pie plano bastante considerable, y bueno, viene realmente a corregir eso. Casi siempre vienen niños o adolescentes, casi siempre los adultos no le paran a eso, a no ser que de verdad su problema venga por eso. Claro. Y resulta que ese adolescente tiene ese pie plano, yo se lo comento a este médico traumatólogo y él me dijo, ¿y qué edad tiene? No, 16. Y me dice, no, más, pásamelo, que ¿Para la vamos cirugía? Claro, vamos a echar el cuchillo. No. Y yo digo, ¿pero qué te pasa? Si te lo estoy contando es porque viene a hacer la terapia y viene a hacer todo el tema postural que ya tú sabes que yo hago, que yo te he comentado, porque cuando digo, es amigo mío. Y me dice, ¿pero qué me estás hablando? Si hasta los 8 años hay chance de eso. O sea, hasta los 8 años hay chance de eso. ¿Qué sucede? Sí tiene un poco de sentido, o sí tiene un poco de razón, porque él comenta que toda esa parte del crecimiento, de la formación de los huesos y todo eso se da hasta los 8 años, por lo menos en el pie. Entonces, ya corregir la estructura ósea del pie después de los 8 años es un poco más complicado. Pero si nos vamos a la parte netamente muscular, ¿quién es el implicado del puente en el pie? El tibial posterior. Entonces, nosotros podemos buscar generar una tensión, una muy buena tensión, quizás hasta tirando ya a la excesiva tensión de ese tibial posterior, por supuesto que no sea lesional y que tanto él como agonista como sus antagonistas estén en una buena sintonía, podemos hacer que no es que va a tener el puente de Maracaibo, ¿sí? Pero por supuesto de que sí va a haber un cambio. Y sí he visto cambios, por supuesto. Vuelvo y repito, tenga la edad que tenga 8 años, tenga 6 años, tenga 16. Tuve la persona de mayor edad que tuve con 29 años, 28, 29 años, un corredor que iba al maratón de Berlín y precisamente llegó por lo mismo. Hay un cambio considerable, visual, o sea, no solamente en funcionabilidad del pie y del pie hacia arriba, sino que también visual. Sí se nota una diferencia. Repito, no es que pasa de ser pie plano a tener un puente gigantesco, pero sí ya tú empiezas a ver cómo el pie empieza a buscar una posición mucho más neutra y por ende no cae y no se ve aplastado totalmente contra el piso. Claro. Sí. Importante este dato porque del pie nacen muchísimas patologías. Se daña tu rodilla por problemas en pie, tu cadera por problemas en pie, dolores lumbares por problemas en pie, dolores de cuello por problemas en pie. Esos pies planos no son una
una sentencia que vas a vivir con dolores. Si tú modificas, mejoras, estimulas este músculo, que lo nombraste específicamente a él, el tibial, como primordial. Como primordial, claro. Sí. Hay mucho, nada, jamás Trabaja por sí piense solo, que algo claro. trabaja solito. No, Sí. es el músculo que levanta el hombro es el deltoide. El que se ve es el deltoide, pero para levantar el hombro se implican muchísimo de manera agonista y muchísimo de manera antagonista. Entonces, es importante que cuando vayas a trabajar tu pie, o si tienes pie plano, acudas a un especialista en postura, a una persona que te pueda ayudar a que se mejore y que, bueno, por supuesto, veas los resultados. Cuando algo es efectivo, tú vas a notar que está funcionando. Y en el área postural, sobre todo, yo diría que está con el pie, aplica para todo, pero sobre todo con el pie, la implicación del paciente tiene que ser total. Si el paciente no confía en lo que está haciendo y si el paciente es flojo, vamos a ser claro, de verdad que no va a haber resultado. No va a haber resultado porque tiene que tener una implicación consciente una implicación consciente para que se convierta en inconsciente a la hora de tener una postura, porque por supuesto tienes que modificar cosas de tu día a día para poder ver un cambio, porque si sigues haciendo las cosas igual, de nada. Claro. No quiero despedir este episodio sin antes preguntarte el tema de los niños, y es que esto es algo a nivel ortopédico muy importante, que les recomiendan usar botas o aparatos para mejorar esas posturas, esas piernas, esos valgos, esos varos. Sí. Bueno, públicamente no lo digo no lo voy a decir como lo digo dentro, ¿no? Pero por supuesto no estoy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo con eso. Sin embargo, ¿qué sucede? Lo único que yo podría quizás tener cierto apoyo es cuando hay una diferencia de una pierna corta. Una pierna corta, pero que esos son los casos mínimos. casos mínimos, pero fuera de eso, no, casi siempre, y a veces vienen y te dicen, no, pero es que, lo que pasa es que fulanito de tal heredó el pie plano porque resulta que su papá tiene pie plano y su abuelo tenía pie plano. Sí, pero es que no es que lo heredó, sino que entonces tú preguntas y lo que fueron heredando fueron hábitos. El hábito de quizás ya desde bebecitos con zapatos puestos, o quizás también desde que están empezando a caminar o ni siquiera ya están en la etapa de empezar a caminar, usar andaderas. Sí, que usar una andadera para un bebé es como si caminaras sentado. Ya, andaderas no. Claro, entonces lo que se heredan son esos hábitos de bebés, porque nadie nace aprendido para ser padre. Entonces le preguntas obviamente a tu superior, que es tu papá, que es el abuelo de ese niño, y te dice lo mismo. Él se la que regala. Llega, se la regala. Voy a conocer al nieto que trae esa andadera. Y de allí es que vienen esos problemas, sin duda. Mira, qué cosa tan maravillosa acabas de decir, porque es un dato importante. Claro. El uso de la andadera causa alteraciones en la articulación del bebé, luego afecta la rodilla, luego de hecho ya a veces le dan con las punticas. Sí. Van sentados y dándole con la puntica de los pies. Claro. Entonces la andadera no. Para nada, andadera no, y todo eso demás que comentaste, yo diría que no, tampoco. A mucha gente le tiene fe a eso, pero hay muchas otras formas sin tener que tampoco condenar hasta visualmente a un niño que se acompleja con esas botas y esas cosas que... Claro, que no. Así es. Bueno, solamente en los casos donde hay un miembro con un tamaño diferente se podría pensar, pero recuerden que son la mayoría casos funcionales, casos en donde se puede trabajar desde la fascia, desde el músculo, desde la articulación. Sí. Y para eso tenemos entonces a Luis Miguel Galdón aquí en Valencia. La verdad, me encantó este espacio de conversación acerca de este tema. Muchísimas gracias por gracias a ti. venir. Y bueno, si nacen preguntas, pues luego volvemos a seguro, hablar para contestarlas. Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad estoy muy contento. Te lo dije cuando llegué, te lo dije también cuando nos vimos hace como 2-3 semanas. Muy contento por esta iniciativa que estás haciendo. Me parece algo increíble, algo fantástico. No te detengas, de verdad que no te detengas.
y no solamente, por supuesto, mucha gente pensará que es para ti, y esto no solamente es para ti, sino para todo el que tenga oídos prestos a escuchar lo que aquí se venga a hablar. Claro que sí, de verdad, ese es mi objetivo, difundir información y quitar muchos mitos acerca de la salud. La salud se alcanza de manera fácil recordando que hay que hacer todos los días un poquito. Sí. Gracias. Sí. Siempre a la orden, más bien gracias a ti. Y recuerden que existe un universo natural al servicio de tu salud. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo se debe preparar el biodigés? Vamos a tomar una cantidad de agua equivalente a una taza. Llevamos a la cocina. Colocamos la cantidad de biodigés que ameritamos. En este caso es una cucharadita de postre equivalente a 2 gramos. Dejamos hervir 2 minutos. Cuelas y tomas tibio después de almuerzo o de cena. Porque tu salud digestiva vale oro.